Bueno, muy buenas tardes. Estamos en la clase de calidad de software de la Escuela Politécnica Nacional, la carrera de Ingeniería de Software. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la historia de la calidad de software. Estamos ya en la etapa contemporánea, en donde vamos a ver algunas definiciones adicionales del concepto de calidad y también vamos a introducir el concepto de los estándares. Entonces, antes de iniciar con el contenido de la clase y esperando que se encuentren muy bien, les comento que en el aula virtual están ya las calificaciones de todas las tareas. Eh, Manejo yo también una hoja electrónica general que les quiero mostrar en estos instantes. Está en pantalla, ojalá que la puedan visualizar bien, en donde ustedes pueden ver las notas que tenemos hasta el momento, ¿no? Entonces tenemos, perdón, denme un momentito para mostrarles en esta parte de tareas de equipo, la definición del equipo, felicitarles a todos los equipos por el documento entregado de la presentación. Las notas son sobre 20, todas las personas dentro de un equipo entregaron. La retroalimentación respectiva se encuentra en este caso en los coordinadores, ¿no? De paso, los equipos ya están aprobados, entonces tenemos el equipo que yo le he abreviado QS, que me parece que es Quality Software, déjenme ver aquí. eh, QS, perdón, es Quality Cost Solution de Brandon Oña, es el único equipo que tenemos que conversar. Entonces voy a pedir a Brandon y a Rafael que la próxima clase, antes de iniciar, nos reunamos un ratito en una aula separada para conversar, es decir, mañana, ¿no? Aparte del equipo de Quality Cost Solutions, están aprobados Calitech Pro, con el coordinador Mateo Dávalos, Innotech Solutions, que se va a abreviar IS, cuyo coordinador es José Fuertes, Coality, abreviatura K, coordina Alex Padilla, Brains of Technology, abreviatura BT, que coordina Edison Quispe, Software Voice, abreviatura SB, coordina Kevin, y TecnoOwl, abreviatura T, que coordina Paul Román. Entonces tenemos 2, 4, 6, 7 grupos aprobados y un grupo pendiente que lo vamos a resolver en el día de mañana. Y entonces, regresando a la tabla de notas, voy a bajarme un poquito para que puedan ver la columna D, en donde todos los estudiantes están ya con la nota de entrega correcta de esta parte de trabajo en equipo. Luego, esta semana tuvimos 3 trabajos individuales. Recuerden que eso va para un 20% de la nota. La primera es la tarea del perfil. Recuerden que habíamos dicho que en ingeniería de software y en calidad es súper importante el cumplimiento o conformidad con las especificaciones. Entonces, la tarea del perfil tenía varias especificaciones, si bien es cierto, no es una tarea técnica, sin embargo, el ejercicio, aparte de permitirnos tener un perfil completo de todos, nos permite además trabajar este tema de desarrollar las especificaciones y lograr un cumplimiento conformidad. Entonces, la nota va en función de cumplir con todo lo que pedía la especificación del perfil, especialmente 2 puntos, que es una fotografía tipo carnet y la descripción que cada uno de ustedes hace de sí mismo. Entonces, como ustedes ven, aquí sí las notas varían dependiendo del nivel de cumplimiento de las especificaciones. Entonces, ahí cada uno de ustedes puede de pronto tomar una captura si desean o verificar en este momento sus notas, ¿no? Voy a hacer un scroll, es la columna K, para que los estudiantes de más abajo puedan revisar las notas adicionales de la columna K. Tengo algunos estudiantes que no hicieron la tarea, no había foto ni descripción y por lo tanto obviamente la calificación tampoco existe, ¿no? Es una calificación de 0. Segundo, habíamos hecho en clase un taller que de todas maneras habíamos dicho que es factible que quienes no tuvieron luz puedan entregarlo a posteriori. Es el taller de Total Quality Management o modelo de calidad total. Igualmente, la calificación se rebaja en función de varios aspectos. Voy a hablar de los generales que fueron motivos de rebaja de nota 1, no cumplir con la plantilla estandarizada. Recuerden que en calidad
uno de los criterios importantes es el uso de estándares y su institucionalización. Entonces, habíamos puesto como estándar para trabajos de este estilo la plantilla Word y era de obligatorio cumplimiento. Algunas personas no lo hicieron. Segundo, referencias. Otra especificación importante era que las referencias estén en formato AAA y de igual manera algunas personas no lo hicieron. Al no usar la plantilla también en algunos casos no se escribió en la sección de aprendizajes obtenidos o incluso quienes usaron la plantilla casi no escribieron nada en esa sección. Eso también es motivo de rebaja. Y luego vienen cosas de forma, que si bien es cierto, no son cosas, digamos, fundamentales del producto que se está elaborando, sí afectan a la percepción de calidad y de todas maneras son defectos de calidad. Por ejemplo, errores de tipeado. Entonces, en cada una de sus tareas en el aula virtual, ustedes pueden encontrar el listado de defectos encontrados en tu entregable, en este caso el documento de la investigación de Total Quality Management. Entonces puede ser algunas cuestiones formales o de formato que no se cumplieron, que fueron también el motivo de la rebaja. Entonces aquí pueden ver ustedes en la columna L, la que estoy señalando en este momento, y me voy a ir más abajo para que el resto de ustedes puedan ver las notas. Estas notas de mi matriz deben coincidir con las que ustedes ven en el aula. Si hubiera alguna discrepancia, por favor háganme saber. Y finalmente, la última tarea que nos habíamos planteado es una investigación sobre el cumplimiento de la norma 9001 en empresas ecuatorianas. De igual manera, las rebajas van en función del no cumplimiento de especificaciones, ¿no? Recuerden que la especificación incluye también el formato del documento, que es PDF, el nombre del documento que está especificado en cada tarea, ¿no? Entonces aquí pueden ustedes ver sus notas en la columna número M para la tercera actividad que tuvimos individual, que es identificar una empresa ecuatoriana con ISO 9000. Ok, entonces, si es que hubiera alguna pregunta, inquietud con respecto a las notas, me pueden escribir al correo. Con la inquietud que ustedes tengan, ¿no? Entonces, esa es básicamente la cuestión de las notas. Voy a hacer aquí un alto para ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a la mecánica de entrega de tareas. Recuerden también que quedamos en que las tareas para este curso se entregan hasta el día lunes a la medianoche para yo poder tener el día martes de holgura para revisarlas. Y nuevamente, lo principal es acordarnos que en temas de calidad, la calidad por lo general se mide en función de compararla con el cumplimiento de especificaciones. Y por eso es que es importante tener claras cuáles son las especificaciones y asegurarnos que el producto final, el que es entregado al cliente, cumple con esa especificación. Ok, como veo que no hay preguntas, entonces vamos a retomar el tema. Tengo algo aquí en pantalla. ¿Qué es lo del perfil? Me pregunta Juan Pablo Obregón. Voy a abrir el aula virtual para mostrarles esa tarea que está en la sección de inicio del... Déjenme abrir por acá el aula virtual. Entonces, si tú te vas... al aula virtual y en el aula virtual te vas a la pestaña de inicio, que es esta de acá, la primera que está al lado izquierdo. En la parte de abajo, bueno, aquí está, por cierto, la plantilla Word. En la pantalla de inicio, recursos de apoyo. Y aquí está la tarea que era debida hasta el 12 de noviembre, que la explicamos en clase. Y aquí está todas las instrucciones de lo que había que hacer, ¿no? Toda esta es la definición, incluyendo la descripción, que es la que falta en muchos casos, información personal, una presentación formal de usted a sus compañeros y tutor, y la imagen, una fotografía tamaño carnet. Entonces, esta es la tarea. Como dice aquí, no era necesario subir nada en la tarea porque la revisión la hice directamente en el perfil. Entonces, esta era la tarea de inicio.
Estamos entonces en la unidad 1 y en la unidad 1 ustedes pueden encontrar ya las grabaciones de las clases de la semana pasada, la del 7 de noviembre y la del 8 de noviembre para su revisión también y para su estudio. Y en la parte de los recursos tenemos todo el capítulo 1 del texto de estudio, calidad en software, las diapositivas de la parte 1 que revisamos la semana pasada y las diapositivas de la parte 2 que nos quedamos a medias la última clase y por ahí vamos a retomar. Y finalmente un nuevo conjunto de diapositivas que habla ya de conceptos de calidad relativos al software. Recuerden que hasta el momento solo estamos trabajando la calidad desde en general, no asociándolo directamente al software, pero en esta semana ya entramos de lleno a lo que sería la calidad desde la perspectiva del software. Entonces, dicho eso, y si no hay más preguntas, pueden abrir micrófono o poner en texto como ustedes quieran. Eh, mientras yo voy a abrir las diapositivas para retomar donde nos habíamos quedado. Ok, entonces, estamos en el capítulo 1, Fundamentos de Calidad de Software. Dentro de este capítulo hemos tomado como frase, esta frase dicha por Aristóteles, la calidad no es un acto, es un hábito. Por cierto, me gustaron mucho los lemas que tomaron cada uno de los equipos para sus empresas. Entonces, estamos ya también cada empresa con su propia frase que la identifica. La semana pasada habíamos visto los indicios de la calidad en la edad antigua, media, moderna y empezamos a trabajar la edad contemporánea y las primeras definiciones, ¿no? Entonces voy a retomar desde esas definiciones que empiezan con esta opción de, bueno, antes de eso, en el reto de utilizar el lenguaje de modelado y el Total Quality Management, sí quisiera pedirle a uno de los compañeros que por favor nos muestre su tarea. Déjenme ver quién puede ser. Por favor, si es que está presente Roberto Sosa. Si quisiera hacer la retroalimentación. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Roberto, ¿estás en el aula? Déjenme ver. No, justamente Roberto no está presente. Entonces, déjeme ver quién más podría ser. Si ya que Roberto no está, le voy a poner falta para el día de hoy. Em, podría ser, por ejemplo, Sebastián Sánchez. No sé si Sebastián está en aula. Sí, Inge, buenas tardes. Hola, Sebas. Por favor, voy a descompartir pantalla para que tú puedas compartirnos tu tarea de la Total Equality Management. Sí puedes compartir y explicarnos rápidamente las respuestas a las preguntas que estaban planteadas. Ok, ya le comparto. Ujú. Ya, ahí no sé si se alcanza a ver. Sí, Ya, entonces, para la primera parte de lo que me dio, estaba trabajando creo que con ChatGPT. Sí, ya. Entonces, para el origen, me dio que se originó en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la influencia de expertos en gestión como Sir Edward Deming y Joseph M. Para la parte de desarrollo, em, se empezó a desarrollar en la década de 50 en Japón y se popularizó en Occidente desde el 1980 hasta los 90. Y se fue adaptando y evolucionando hasta que se convirtió en un enfoque fundamental en muchas organizaciones a nivel mundial. Solo basta con así leerles literalmente. sí, o sea, más que Oh. leernos un resumen rápido. Sí. Ujú. Entonces, preferible lo del aprendizaje obtenido. Ok, Ya. estábamos en los Entonces, bueno, objetivos. Ujú. ya. Entonces, como había puesto aquí, le anoté que los principales objetivos de este
bueno, del Total Quality Management incluye mejorar la calidad de los productos y servicios en lo que es satisfacer las necesidades del cliente, eliminar lo que son los desperdicios y promover la participación de los empleados en la mejora continua. Ujú, Y para la parte de beneficios que abarcaban desde una mayor satisfacción del cliente hasta la parte de reducción de costos y la mejora de la moral de los empleados. ujú, ok, y en cuanto a las empresas, tal vez tienes más abajo cuáles Ah, sí, eso empresas. no le había Eso te puesto, faltó estaban allá. aquí Ajá. literalmente, sí. Ujú. Ya, entonces entre las empresas, algunos ejemplos estaban Toyota, Motorola, Ford, General Electric y la cadena de hoteles Ritz-Carlton. Perfecto. Y habían logrado mejoras significativas en la calidad de los productos a través de la implementación de este Quality Management. Ujú. Te pregunto tu comentario, reflexión. Primero, ¿sabías tú, habías oído de esta metodología de calidad total o gestión de calidad total, que es el TQM traducido, y de las empresas que viste, cuál te llamó más la atención? Bueno, la verdad es que no me he informado mucho sobre estas técnicas, entonces en general con ninguna estoy familiarizado. Y de la que me pareció más interesante, ¿cuál sería? Supongo que de General Electric, Ujú, eh, porque no sé exactamente cuántos años ya llevan funcionando, pero son bastante viejitos porque incluso había escuchado que ellos eran los que habían empezado con esto de los tratados con otras empresas ¿eh? Para como tener estándares y no ujú, crear un monopolio en el mercado. ujú, ok, sí, Entonces, tratados de por esa comercio. parte sería. Ujú, Ajá, chévere. Muchísimas gracias, Sebastián. Puedes dejar de compartir. Entonces, ya, gracias. solamente una aclaración, solamente uno o dos personas del curso, creo que hasta tres encontraron la respuesta correcta a la pregunta que era dónde se originó. En la mayoría de los casos, la inteligencia artificial les sacó la información de que se originó en Japón y más o menos en la época de los 50, como ustedes vieron, a partir de la guerra, ¿no? En donde Japón necesitaba reconstruirse y pidió la ayuda justamente de especialistas en calidad total, en este caso específicamente de Deming. Entonces, Deming va a Japón y empieza a enseñarles a los empresarios de Japón a utilizar su modelo y obviamente alcanza el éxito que alcanzó hasta el punto que, a pesar de ser un modelo de 80 años de existencia a la fecha, todavía sigue siendo muy utilizado en muchísimas empresas a nivel mundial, como ustedes vieron, ¿no? La falla de la inteligencia artificial en la mayoría de los casos es que no se toma en cuenta que estrictamente hablando, el origen de Total Quality Management es en Estados Unidos, dado que Deming es norteamericano. Entonces, él en realidad desarrolla TQM en Estados Unidos, lo propone a algunas empresas de su país, pero no le hacen caso. Entonces, como él no encuentra oídos en su propio país, se traslada a Japón y es en Japón donde se expande su metodología a nivel mundial. Entonces sí, es desde Japón donde hay digamos, el proceso de expansión general de la metodología, pero estrictamente hablando, sus orígenes iniciales son en Estados Unidos. Entonces eso como también moraleja de que el hecho de que no nos podemos basar en una sola fuente o una sola inteligencia artificial, si ya queremos ser más precisos en la información, es importante contrastar fuentes. Entonces, mi recomendación general sería contrasta entre varias fuentes. Puede ser una la inteligencia artificial, otra puede ser noticias, otra puede ser sitios web, otra puede ser libros u otros documentos, de tal manera que en ese proceso de encontrar o complementar y contrastar información de varias fuentes, logres complementar tu información. No les he rebajado nota por ese detalle que es como ya muy, digamos, de fondo, del origen estadounidense, pero sin embargo sí quería hacerles notar que es importante no basarte en una sola fuente. Ok, entonces voy a regresar ahora hacia las diapositivas, agradeciéndole a Sebastián, a mi tocayo de apellido, para retomar justo desde ahí, ¿no? Listo, gracias por la información, José, de que Roberto ya se va a conectar, no hay ningún problema. De todas maneras, siempre está la grabación pendiente, digo, disponible para que quien por cualquier razón
no pueda llegar a clases. Sin embargo, recuerden que las clases son obligatorias hacerlas de manera sincrónica. Entonces, habíamos hecho este pequeño reto y a partir de ahí sí que empezamos a ver las definiciones, ¿no? Dijimos que Ishikawa fue el primero que empezó a ver la necesidad de definir, pero no logró llegar a una definición, solamente nos dijo, es un concepto muy dinámico, las necesidades y los requisitos y las expectativas cambian todo el tiempo y por lo tanto no me atrevo a dar una definición estática de calidad. Luego vino Deming, que fue justamente el que llevó el TQM a Japón, el discípulo de Shewhart, que recuerden que fue el padre del control estadístico de la calidad. Y entonces Deming lo que dijo es, yo me doy cuenta que un producto o un servicio posee calidad si es que hay un beneficio para alguien, si es que ayuda a alguien y si que disfruta de un mercado sostenible. Entonces, ahora que ya tenemos equipos de trabajo para el proyecto, uno de los retos de ustedes va a ser cumplir la parte de Deming que habla del tema de la ayuda o del beneficio hacia el cliente, ¿no? Entonces, va a ser súper importante que ustedes traten de satisfacer las expectativas y necesidades del cliente a lo máximo posible con el producto que ustedes desarrollen para ese cliente, que en este caso voy a tener ese rol. La parte de mercado sostenible no la vamos a aplicar en este proyecto porque evidentemente es un proyecto académico, pero ya en un proyecto, digamos, real, de una empresa de desarrollo de software, siempre tiene que estar un modelo de negocio que permita el sostenimiento del producto durante su tiempo de operación, incluyendo lo que es dar soporte a usuario, lo que es hacer mantenimiento del producto, entre otras cosas, ¿no? Luego tenemos la definición de Juran, que como dijimos, creo que aquí nos quedamos la semana pasada, es un ingeniero eléctrico, nació en 1951 y Juran habla de la calidad como la propiedad de un producto debe ser adecuado para su uso. Entonces, si lo que te piden es hacer un software que maneje facturación, entonces que el software sea adecuado para el proceso de facturación que necesitas automatizar o responder a través de ese producto. Entonces, para Juran tendría más importancia la percepción que las personas que utilizan el producto tienen de qué tan adecuado es, que las características técnicas del producto, como por ejemplo reusabilidad o portabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, Juran tiene una visión de la calidad más orientada desde los usuarios finales. Siguiente definición, la de Crosby, que también me parece que sí la vimos. Él fue un empresario, nació en 1957 y él fue el primero en hablar formalmente de la calidad como cumplimiento o conformidad con especificaciones. Y es justamente en esta definición de Crosby en la que yo me baso teóricamente, epistemológicamente más bien, para calificar sus tareas, ¿no? Yo pongo un conjunto de especificaciones y en función de que las especificaciones se van incumpliendo, la nota va disminuyendo. Tu calidad va disminuyendo por no conformidad con las especificaciones. Ahora, Crosby agrega que estas especificaciones siempre deben estar alineadas a necesidades y deseos del cliente. Entonces, el día de mañana yo voy a expresarles a ustedes mis necesidades y deseos de este pequeño producto y en base a eso ustedes van a construir unas especificaciones. Y luego esas especificaciones van a servir para que el equipo de compañeros que actúe de evaluador de calidad verifique la conformidad o no con dichas especificaciones. Entonces, esa es la aplicación práctica del concepto de Crosby. Luego viene Armand Feigenbaum, que es un economista que nació en 1961 y nos da una definición un poquito más extensa de la calidad. Él dice, la calidad se basa en la experiencia real de la persona con el producto o servicio. Entonces, él dice que no puede medirse la calidad a menos que intermedie una experiencia real de un humano con ese producto. Y entonces, esa experiencia real se mide en función de los requisitos, que pueden ser de distintos tipos, requisitos declarados o requisitos implícitos, requisitos conscientes o requisitos que son percepción, requisitos técnicos o requisitos subjetivos. Y por lo tanto, igual que en alguna de las definiciones anteriores, se dice que la calidad es un objetivo móvil dentro del mercado en general.
Por lo tanto, no existe una sola versión estática de la calidad, sino que es un concepto dinámico que se va a ir moviendo conforme el mercado también vaya cambiando, ¿no? Por ejemplo, en la moda, ¿no? Tú puedes considerar que una prenda de vestir es de calidad si es que está dentro de la tendencia de moda, pero como sabemos, las tendencias de moda van cambiando y de hecho algunas retornan, se van reciclando también. Entonces, como en el mercado esas tendencias van cambiando, entonces también la percepción de la calidad de una prenda de vestir va cambiando en función de esas fluctuaciones del mercado. En nuestro caso, yéndonos a las analogías de software, por ejemplo, una de las características que van cambiando es el concepto de seguridad. Entonces, hace 20 años teníamos ciertas expectativas de la seguridad que debe ofrecer un producto de software y hoy tenemos otras expectativas que son mucho más sofisticadas, ¿no? Porque también ha cambiado las tecnologías y ha cambiado también la dinámica de utilización de productos de software a nivel global con el tema de la web y después de la pandemia aún más. Entonces, ese es el objetivo móvil del mercado. Eh, Otro de los grandes padres de la calidad se llama Genichi Taguchi. Él fue un ingeniero y también estadístico, nació en 1986 y él da la siguiente definición. Él dice, la calidad de un producto está dada por la mínima pérdida que dicho producto ocasiona a la sociedad, consumidores y productores desde que sale de la fábrica. Entonces, noten ustedes cómo Taguchi cambia la versión del concepto. Taguchi da vira la tortilla y dice, yo no voy a medir la calidad en función de lo que proporciona, sino en función de lo que puede ser negativo, si es que no hay calidad, ¿no? Es lo que yo el otro día les decía, el concepto del costo de la mala calidad. Entonces, Taguchi dice, la calidad está dada por la mínima pérdida que dicho producto ocasiona a la sociedad. O sea, mientras menos sea la pérdida que ocasione, de mejor calidad es. Mientras más pérdida puede ocasionar a la sociedad, entonces de menor calidad es. Entonces, por ejemplo, un producto que permite, por decirles algo, el producto del CENESID que permite coger a los estudiantes de bachillerato tomar cupos en las universidades públicas. Entonces, ese es un producto que ocasiona mucha pérdida a la sociedad y a los consumidores porque se cae, porque no te permite agendar de una manera ágil los cupos que necesitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un daño grande que se hace a los consumidores, en este caso los bachilleres que necesitan utilizar ese sistema. Hay una gran pérdida a nivel social y por lo tanto podríamos decir que ese producto, esa página web para poder hacer inscripciones de cupos de universidad pública es de mala calidad. Entonces se habla de pérdida a toda la sociedad en general, de pérdida a los consumidores directos del producto y también puede hablarse de pérdida a los productores, ¿sí? Es decir, a ti mismo. Por ejemplo, mi empresa desarrolló un producto, lo pone en el mercado, como está malo y volviendo a las leyes que hablábamos de que quien es culpable debe asumir las consecuencias económicas, entonces yo tengo que empezar a pagar garantías por los fallos que tiene mi producto de sobra en producción a todos los que me han comprado y entonces me ocasiona pérdidas, en este caso económicas grandes, ¿no? Hasta el punto que yo pueda quebrar. Entonces ese producto también es de mala calidad porque a mí como productor también me ha afectado. Y desde cuándo empiezo a medir las pérdidas que ocasiona un producto en general, desde que sale de la fábrica. ¿Sí? Entonces, esa es la visión que da Taguchi para poder un poco determinar la calidad de un producto en función de la pérdida que puede ocasionar. Y llegamos finalmente a lo que vamos a trabajar gran parte de este curso, que son las normas. Entonces, existe una organización, como ustedes vieron en la tarea que hicimos, la segunda tarea que hicimos y que ya vamos a revisar hoy día en un momento. Existe la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, que es una de las empresas más grandes que existen al momento, no empresas, organizaciones más grandes que existen al momento a nivel mundial para el tema de las estandarizaciones. Entonces, la norma ISO dentro de mejor dicho, la ISO dentro de su norma 9000 establece el siguiente concepto de calidad.
Dice, calidad es el grado en que un conjunto de características de un objeto cumple con requisitos. Un requisito, a su vez, es una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita o obligatoria. Entonces, vamos a desgranar un poquito esta definición porque esta ya se va acercando a la definición de calidad que nosotros vamos a utilizar en software. Entonces, primero, es una definición establecida de una manera estandarizada. La norma en que la que se encuentra es la norma 9000. Cuando ustedes ven en el nombre de la norma los 2 puntos y el año, eso significa la versión de la norma. Entonces, en este caso, esta definición proviene de la norma 9000 en la versión del año 2015. Digo esto porque algunos de ustedes se confundieron en la tarea que pedía el año de certificación. El 2015 es el año en que se publicó la norma. Y la certificación la hará la empresa, obviamente, en ese año después de la publicación o en años posteriores. Entonces, una cosa es el año de la norma, que en este caso es 2015, y obviamente otra cosa es el año en que una empresa se certifica en esa norma que salió el 2015. Entonces, con esa aclaración, lo primero que dice la definición es la palabra grado. Grado significa una cuantificación, un nivel, una nota. Entonces, podríamos decir que es el nivel, la cuantificación de que las características del objeto cumplen con los requisitos establecidos para ese objeto, ¿no? Entonces, yo te digo, yo voy donde una costurera y le doy mis requisitos, ¿no? Entonces, le digo, quiero un vestido formal, que sea hasta el piso, que sea sin mangas, que tenga botones al frente. Empiezo a dar una serie de características o más bien dicho, de requisitos, y entonces en base a esos requisitos la costurera produce el vestido y cuando yo voy a retirar el vestido, comparo si los requisitos que yo pedí, los botones al frente, el vestido largo, sin mangas, etcétera, etcétera, están en el objeto que produjo, en este caso el vestido, ¿no? Entonces el objeto, el vestido, tiene un conjunto de características. De pronto mangas largas, botones de atrás, largo hasta las rodillas. Entonces, todas esas características del objeto incumplen mis requisitos que eran otros. Entonces, en esa medida, si eran 3 requisitos y ninguno está cumplido, diríamos que el grado de cumplimiento es 0 y por lo tanto la calidad es súper baja, en la medida en que no cumple con los requisitos. Ahora, nuevamente, ojo con que los requisitos no salen del aire, no se inventa el ingeniero de software, sino que vienen del cliente, de la necesidad o expectativa que puede ser obligatorio, porque yo digo, ¿no? Yo digo, yo quiero que este producto de software sea para móvil, por ejemplo. Eso sería una necesidad obligatoria. O puede quedar implícito. Entonces yo puedo decir simplemente, yo quiero que desde cualquier dispositivo con internet me pueda conectar. Entonces, eso implícitamente nos llevaría a pensar en un producto para web, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas son las necesidades o expectativas que necesitamos entender bien y formalizar como un documento de requisitos previo a construir el objeto con las características. Eso es básicamente lo que dice la norma y en base a esta definición vamos a hacer mañana el ejercicio de recopilación de necesidades y expectativas del cliente. Aquí es donde empezamos a hablar de nuestra realidad en Ecuador. Entonces, ¿cómo está la cosa en Ecuador con respecto a la calidad en general y al uso de normas en particular? Entonces, existe en Ecuador una estructura de gobierno que se llama el sistema, creada por el gobierno más bien, que se llama el Sistema Ecuatoriano de Calidad. Entonces, en Ecuador, la calidad está regulada mediante este sistema ecuatoriano de la calidad. Y entonces hay una ley que regula los temas de calidad, que tiene varios articulados y que son, aquí está un extracto de 2 de ellos que son importantes para nosotros. Entonces, vamos a revisarlos juntos. Como ustedes ven, el artículo primero que estoy yo nombrando aquí es el artículo número 3, que dice, declárase política de Estado la demostración y la promoción de la calidad en ámbitos público y privado como un factor fundamental y prioritario de productividad, competitividad y desarrollo nacional.
Entonces, asimismo, desglosando esta definición, la ley en el Ecuador con respecto a la calidad dice que es una política del Estado, ni siquiera política de gobierno. Eso significa que gobiernos pueden ir y venir, como es nuestro caso. Ahorita estamos por salir de un gobierno que ha sido corto y estamos por entrar a otro gobierno que va a ser también corto de transición, y en 2 años tendremos otra elección para otro gobierno. Entonces los gobiernos van y vienen, pero la política de Estado se mantiene independientemente del gobernante. Entonces, esta política habla de que es necesario demostrar y es necesario promover la calidad en todos los sectores, tanto público y privado, y que esta calidad está indirectamente en relación con temas de productividad, con temas de competitividad y en última instancia con temas de desarrollo nacional. En nuestro caso específico, a nosotros nos compete velar por la industria de software del Ecuador. Y entonces, esta industria del software tiene que ser competitiva con las industrias de otros países. Por ejemplo, si una empresa quiere comprar un software, le compra a una empresa ecuatoriana o le compra a una peruana o le compra a una europea o le compra a una americana. ¿Sí? Entonces, si nuestras industrias, nuestras empresas ecuatorianas son competitivas, pues entonces no habría ninguna razón para que las empresas ecuatorianas tengan que comprar software extranjero, ¿no? Y un tema de productividad que significa hacer crecer la industria de tal manera que haya más personas que trabajan en la industria, por ende haya más puestos de trabajo, la industria genere más dinero y, ¿por qué no?, la industria puede exportar, que sería el caso contrario, que es tan competitivo y tan buenos los productos que producen, de software que producimos en Ecuador, que nos compren en Colombia, que nos compren en Europa, que nos compren en Estados Unidos, y por lo tanto eso implique que ingresen divisas al país. Entonces eso iría directamente a un tema de productividad y en general, pues con una mejor industria de software vamos a tener una mejor presencia, digamos, vamos a apoyar mejor más bien al desarrollo general del país, ¿no? De eso habla el artículo 3. Y finalmente, el otro artículo que les quiero nombrar de esta ley que regula el sistema ecuatoriano de la calidad es el artículo 50. El artículo 50 dice así: el Estado ecuatoriano propiciará el desarrollo y la promoción de la calidad, de la productividad y la mejora continua en todas las organizaciones públicas y privadas, creando una conciencia y cultura de los principios y valores de la calidad a través de educación y capacitación. Entonces, este artículo es súper abarcador porque habla de que introduce el concepto de mejora continua, ¿no? Que ya habíamos hablado cuando Shewhart dijo, a ver, esto no es lineal, no es que yo especifico, diseño producto y produzco y me olvido, y la siguiente vez vuelvo a especificar igual, diseñar igual y producir igual, y siempre voy sacando los productos de la misma mala calidad, sino que esto es circular. El momento que él establece un pensamiento circular recurrente, aparece el concepto de mejora continua. Entonces, el artículo 50 introduce el concepto de mejora continua para todas las organizaciones públicas y privadas en el Ecuador, y también habla de la necesidad de concientizar y de crear cultura de la calidad. Entonces, a partir de este curso, de hecho, a partir de ya este momento que ustedes están estudiando este curso, todos nosotros nos convertimos de alguna manera en evangelizadores de la calidad en nuestros entornos, porque es importante concientizarnos nosotros mismos y luego a las personas en las que podemos influir de la importancia de la calidad. Y solo el momento en que en una gran mayoría los ciudadanos seamos conscientes, vamos a llegar a establecerlo como una cultura. Entonces, qué bonito sería que en todos los ecuatorianos tengamos como parte de nuestra cultura los principios y los valores de la calidad. Y la manera de hacerlo es pues lo que estamos haciendo en este curso, ¿no? Educándonos y capacitándonos en el tema. Entonces, bueno, eso es la parte legal. Ahora, les quería contar un estudio que está en relación con la investigación pequeña que ustedes hicieron de empresas que tienen certificación de calidad en Ecuador. Este estudio se hizo en el año 2016 y han pasado algunos años, pero nos sirve como ejemplo de alguna información.
Lo que hicieron fue ver cuántas empresas había en Ecuador a la fecha que tengan certificación ISO 9001 y se identificó casi 1.400 empresas con ISO 9001, ¿no? Alguno de ustedes en la tarea me dio el dato de la cantidad de empresas que existen en el Ecuador y el porcentaje de ellas certificadas en ISO 9001, que siguen siendo pocas en relación al total, pero aún así al 2016 llegaban a ser 1.400 empresas. Entonces, para este estudio de esas 1.400 empresas, que eran el total de empresas certificadas, se tomó una muestra de 163. Y entonces se hizo una investigación en estas 163 empresas para ver internamente el funcionamiento, ¿no? Entonces se tomaron 9 factores de calidad y entonces se comparó estos 9 factores en la muestra de empresas certificadas versus las no certificadas. Y lo que se encontró es que en todos los casos, en todos los 9 factores de calidad que se analizaron, las empresas con certificación 9001 sacaban mejor nota que las empresas sin certificación. En promedio, eh, las empresas certificadas sacaron 4.0, mientras que el promedio de las no certificadas fue 3.4. ¿Sí? Eso ya juntando todos los valores analizados. El estudio, cuya referencia 22 está en el libro de texto, lo pueden ustedes descargar del internet y leerlo completamente, pero básicamente, para resumirles, la conclusión que se saca después de hacer este estudio es que se demuestra que hay efectos positivos de implementar un sistema de gestión de calidad o SGC, en este caso, el sistema que propone la norma 9001 en las organizaciones. En otras palabras, si bien una empresa tiene que invertir tiempo, dinero y recursos en implementar la norma ISO 9001, el sistema de gestión de calidad que esa norma pide en su empresa, a la larga, una vez hecha esa inversión, se van a ver los resultados. Y los resultados se van a ver en el hecho de que todos los factores de calidad que se consideraron, por ejemplo, en este estudio, se van a ver mejorados. Entre ellos, por ejemplo, satisfacción del cliente, satisfacción del empleado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una serie de factores que se tomaron en cuenta. Y ahí es donde encaja el reto que habíamos planteado, que es establecer o buscar empresas que sean ISO 9001 y ver de qué áreas son, ¿no? Entonces voy a pedirle a un par de compañeros que nos muestren su trabajo. Vamos a empezar con Jeremy Torres, por favor. Entonces, Jeremy, si estás en sesión, por favor, puedes abrir micrófono. Claro, ya le comparto, de un Y momentito. compartamos, sí, yo voy a dejar de compartir la mía, vemos tu trabajo para que nos cuentes sobre la empresa que encontraste. ¿En qué año se certificó y qué productos o en qué área de la industria está esa empresa? Claro, ya le comparto, deme un No hay segundo. problema. Mm, estoy aquí. ¿Sí se logra ver? Un poquito más grande le puedes hacer. Ya le... ¿Sí? Ahí está bien. Sí, así resúmenos tu trabajo, por favor. Ok, bueno, básicamente investigar la empresa que se llama Fabio Pharma, que es una empresa que se dedica a la creación de medicamentos para personas y también para animalitos, para las agencias veterinarias. Ujú, El año en el que obtuvo la certificación ISO 9001, que aprobada en el 2015, la obtuvo en el 2023. Entonces, esta empresa, como dije, se dedica a la producción de productos farmacéuticos y biológicos veterinarios. El alcance de su sistema de gestión de la calidad se basa en los procesos relacionados con la investigación, desarrollo, manufactura y comercialización de productos farmacéuticos y biológicos para el uso veterinario.
Eso básicamente. Muy bien, déjale un ratito ahí en pantalla porque quisiera aclarar esto de los años, ¿no? Entonces, como ya dijimos, el año que viene junto a la norma en los 2 puntos implica el año de la versión de la norma. Pero como Ujú, ustedes ven aquí, en el caso de Farbiofarma, ellos tuvieron una certificación previa en el 2011 que ujú, seguramente fue con una versión asimismo previa de la norma. Y por lo claro. visto tuvieron una nueva certificación recientemente en este año ya con la versión 2015, ¿no? Entonces, eso me lleva también a contarles que las certificaciones no son vitalicias, es decir, la empresa se certifica y luego de un periodo de tiempo esa certificación caduca y las empresas se tienen que recertificar y entrar en este proceso continuo de mejora. Muchísimas gracias por compartir tu pantalla. Listo. Deme un segundito, por favor. Mil disculpas, chicos, que tuve que atender una llamada que no podía dejar de atender. Entonces, le voy a pedir a otra persona que nos comparta también su tarea. En este caso, quisiera que nos comparta Denis Suntasic, por favor. Sí, buenas tardes, profe, yo le comparto. Claro, dale. Entonces, vamos a ver igual la respuesta de Denis. Y, No sé si es que se puede ver no, o no. no estamos. Ahorita sí, ahorita ya está viniendo. Vemos tu pantalla general. Ahí estamos, ¿ok? Te escuchamos. Bueno, yo consulté sobre una empresa ecuatoriana que se llama NetBuySC, la cual es una empresa de desarrollo de software y soluciones informáticas que forma parte de un grupo llamado Logic Studio y tiene más de 10 años de experiencia en el mercado ecuatoriano. Y Ujú, bueno, cuando se certificó de la ISO 9001 fue en el año 2019, en el cual la certificación se fue entregada por el reconocimiento de la calidad de sus servicios y procesos, así como su compromiso con las mejoras continuas. ujú, Y los productos de desarrollo de software que desarrollas y en soporte distribuye son Logic Studio ERP, Logic Studio CRM, Logic Studio BI, y Logic Studio BPM y Logic Studio E-Commerce, además de Logic Studio eLearning. ujú. Ok, muchísimas gracias. Le puedes dejar de compartir. Quería mostrarles el ejemplo del compañero que encontró de Logic Studio, porque justamente para mí Logic Studio es una empresa muy cercana. Los fundadores de Logic Studio, entre los fundadores más bien de Logic Studio estuvieron dos hermanos míos, mi hermano mayor que se llama Edgar Sánchez y uno de mi hermano menor que se llama Alex Sánchez. Entonces, Logic Studio tiene dos ramificaciones, Logic Studio Panamá, que dirige mi hermano Alex en Ciudad de Panamá justamente, y Logic Studio Ecuador. De Logic Studio Ecuador es que se deriva justamente la empresa NetBuy.
Y como ustedes vieron, ese es el portafolio de productos que se comercializan, ¿no? E-commerce, e-learning, Business Process Management, el ERP, que es el producto grande que tiene todo lo que necesita una empresa, que son contabilidad, facturación, inventario, clientes, etcétera, ¿no? Tienes el CRM, que es el Customer Relationship Management, que es todo el módulo para la gestión de relaciones con clientes, que implica atención al cliente, mercadeo, etcétera, ¿no? Y como ustedes ven, Logic Studio o NetBuy en este caso es un ejemplo puntual, real, de una empresa ecuatoriana que está dentro del área del software, que tiene una certificación de ISO 9001. Eso como para que veamos que esto de las normas no es una cuestión solamente teórica o una cuestión solamente de regulación, que me exigen que yo cumpla la norma X, Y o Z, sino que las empresas realmente implementan estas metodologías como TQM o estas normas como ISO 9001 porque han logrado determinar que efectivamente les ayuda a ser mejores, a mejorar sus procesos y por ende a mejorar sus productos y servicios que ofrecen al cliente. Y como vimos en la ley ecuatoriana de calidad, esta mejora que hacemos en la organización nos ayuda a su vez a ser más productivos, a ser más competitivos y en general a ayudar al desarrollo de la industria y al desarrollo del país. Entonces, esas son las razones a nivel macro. A nivel micro, va a ser la diferencia entre que si algún momento tú aplicas algún puesto de trabajo, el trabajo te lo den a ti o se lo den a otro colega y que el único factor diferenciador pueda ser justamente estas experiencias en la parte de calidad que a lo mejor tú la puedes tener gracias por ejemplo, el proyecto que vamos a hacer en esta clase y el estudio que vamos a hacer y que tal vez el colega formado en otra universidad no lo vaya a tener. Entonces, esto un poco como para ir motivando ya el inicio del trabajo práctico que vamos a empezarlo ya desde el día de mañana. Entonces, quisiera mostrarles, les voy a mostrar un ratito mi navegador, porque quiero mostrarles cómo se trabaja o cómo se buscan las normas internacionales dentro del sitio web de la ISO, ¿no? Entonces, tú te vas al sitio que se llama iso.org, que es el sitio web oficial de la ISO, y en esta esquina superior izquierda, en la ventana de búsqueda, tú puedes poner directamente déjenme aceptar el cookie nomás. Ahí sí, puedes poner aquí directamente la norma que estás buscando, en este caso 9001 y la lupita, ¿no? Entonces, el momento que tú haces la búsqueda, lo que te va a retornar es todas las versiones de la norma que existen, ¿no? Que en este caso son 212 resultados, pero yo me voy a ir específicamente a los resultados de estándares, que son 42. Y como ustedes ven, el que me aparece primero es la norma ISO 9001 del año 2015. Esto significaría que esta es la norma que está vigente en actualidad. Incluso puedes entrar a ver detalle de la norma que se llama Quality Management System o sistemas de gestión, perdón, Quality Management System Requirements o requerimientos para los sistemas de gestión de calidad. Y entonces aquí te dice que este estándar fue revisado y confirmado por última vez en el año 2021. Es decir, que si bien es cierto, seguimos usando la norma publicada originalmente en el año 2015, como las políticas dicen que las normas deben revisarse cada 5 años, por lo visto la revisión de la norma del 2015 se terminó en el año 2021, es decir, se atrasaron un añito, y en ese año confirmaron la versión 2015, que estaría vigente, por lo tanto, 5 años más, es decir, hasta el año 2025. Entonces, la versión 2015 es la que está vigente en la actualidad. Y si tú te bajas un poquito, bueno, aquí te da alguna información de la norma, pero me parece que aquí abajo me da las normas anteriores. Entonces, fíjate que aunque ahora la versión que corresponde a la 2015, la versión previa fue del año 2008. Y esa es una versión with ROM, es decir, es una versión que ya está, desactualizada, ¿no? Que ya ha sido deprecada.
Entonces, probablemente en la empresa que vimos que hacía productos farmacéuticos veterinarios y se habían acreditado en el 2009, probablemente se acreditaron sobre la versión 9001 de la 2008. Y luego, cuando se les caducó su certificación, ya estaba publicada la versión 2015 y por eso es que su acreditación vigente en la actualidad corresponde al año 2015. Y también podemos ver que al momento está bajo desarrollo una corrección o unos arreglos, un amendment que se llama a la versión 2015. Es decir, parece ser que está por salir una nueva versión que va a seguir siendo la 2015, pero con ciertos arreglos o mejoras que deben haber encontrado las empresas que están utilizando la norma, porque estas normas también están sujetas a procesos de mejoramiento continuo. Entonces, hasta ahí quisiera hacer una pausa y quisiera abrir micrófono libre para que alguno de ustedes que quisiera contarnos de alguna de la empresa que encontraron y que les sorprendió, que no pensaron que era ISO 9001 o que no sabían que esta norma sí era aplicada en Ecuador. No sé quién quisiera libremente participar. ¿Alguien que se anime? Bueno, entonces voluntariamente, si Roberto puedes abrir micrófono y contarnos sin compartir pantalla, solamente cuéntanos cuál fue la empresa que tú encontraste y qué reflexión te queda de esta tarea, de esta pequeña investigación. Ya. Bueno, la empresa que yo consulté es una cervecera, de hecho. Ujú, Y bueno, de hecho, no me sorprendió, no, de hecho, me parece súper bien que una fábrica que se dedique a producir alimentos en general ujú, debe tener una certificación como es esta, ¿no? Porque estamos hablando de alimentos. Y bueno, produce cerveza, sí, pero no solamente eso, sino que también producía refrescos. ujú. Entonces, sí, en especial todo lo que tiene que ver con alimentos, considero que debería tener esta certificación. Correcto, sí, porque efectivamente todo producto que se pone a disposición del consumidor final, evidentemente tiene que cumplir con ciertos criterios mínimos de calidad y más aún si se trata de medicinas o de alimentos en general, incluyendo obviamente las bebidas alcohólicas que también pues son ingeridas por humanos, ¿no? Eh, Aunque parezca que no es tan crítico como una medicina o como una bebida o alimento, también los productos de software, vamos a ver en clases futuras, pueden representar la diferencia entre la vida y la muerte en el caso de que un producto de software falle. Por ejemplo, imagínense ustedes el software que maneja un equipo médico de sostenimiento de vida en una unidad crítica de cuidados intensivos de un hospital. Entonces, sí hay productos de software que son de altísima criticidad en cuanto a su calidad, porque un fallo de ellos podría ocasionar incluso la muerte de un usuario, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros vamos de ahora en adelante a poner muchísimo cuidado en la calidad de los productos de software que desarrollamos y que entregamos a los clientes. Entonces, bueno, regresando a las diapositivas, entonces, después del reto, lo siguiente que vamos a ver el día de hoy es lo que se llama las dimensiones o perspectivas de la calidad. Entonces, esta parte trata un poco de organizar las distintas visiones, paradigmas y conceptos que se han dado a lo largo de la historia contemporánea para agruparlas en dos grandes categorías, digámoslo así, para que sea más fácil estudiar. Las que están en estas diapositivas no son para nada las únicas definiciones que se han dado. Existen muchísimas definiciones de calidad que se han intentado y se siguen intentando hasta el día de hoy, pero en esta parte se propone dividirlas básicamente en dos grandes categorías. Entonces, resumiendo, primero, no existe un concepto universal sobre la calidad. Hay algunos que comparan la calidad con otro concepto también difícil de definir como es la belleza.
Entonces, si tú ves una cosa, ¿cómo puedes definir cuál es su nivel de belleza? ¿O quién establece cuál es el estándar de belleza de una cosa o de un ser vivo? Una flor, por ejemplo, ¿sí? O un animalito, o incluso una persona, ¿no? Entonces, no existe un consenso universal sobre lo que es la belleza. Asimismo, no existe un consenso universal sobre qué es lo que es la calidad, porque ambos conceptos dependen de un montón de cuestiones, incluso culturales o incluso de la experiencia previa del que esté evaluando esa belleza o esa calidad para poder dar una definición. Entonces, en otras palabras, es un concepto relativo, como ya habíamos visto en algunas de las definiciones presentadas en estas diapos, y esa relatividad lo pone quien lo expresa. Además, es de un carácter dinámico que va variando según las épocas, ¿no? Entonces, lo que se consideraba un traje de vestir hermoso hace 2 siglos, probablemente hoy día no se lo considera así, porque según la época también va evolucionando y va cambiando nuestros criterios y nuestras percepciones. Lo mismo pasa con la calidad. Y finalmente, las conceptualizaciones acerca de la calidad han ido evolucionando también conforme los contextos sociales y económicos han ido evolucionando. Entonces, las economías se han movido, también los grupos sociales han ido madurando dentro de sus distintos contextos de desarrollo histórico, y eso también ha afectado a cómo se concibe y se define la calidad. Y por ello es que más bien tratamos de hablar de dos grandes categorías que existen y que como ambas son válidas, tienen sus razones detrás valederas en ambos casos, no vamos a decir que la una es más importante que la otra, ni viceversa, sino que vamos a tratar de convivir con esas dos perspectivas. Entonces, la primera es aquella que en resumen dice que la calidad puede ser concebidos en términos de que un producto es superior a otro. Y esto implica o tiene implícitamente el hecho de que hay una evaluación positiva de dicho producto o servicio. Por ejemplo, digamos que tú eres el jefe de departamento de sistemas de un hospital. Y entonces tienes que contratar un nuevo sistema de software para ese hospital, traes 3 proveedores y cada proveedor te hace la presentación de su producto. Finalmente, tú vas a comprarle a aquel que consideres de mejor calidad. Entonces establece una especie de competición entre productos y aquel que resulte superior se lo considera de mejor calidad. Ahora, ahí la duda es, y bueno, ¿y bajo qué criterios yo defino qué criterios analizo, mejor dicho, para definir esa superioridad del producto ganador con respecto a los otros dos productos no ganadores? Para nosotros, esos criterios van a ser los que establece otra norma ISO, que es específica para software, que es la norma 25.000, que la vamos a ir estudiando despacito para poder aplicarla en el proyecto. En términos de autores, en esta categoría en donde se habla de evaluar positivamente un producto sobre otros y considerarlo superior, están, por ejemplo, las definiciones de Juran, de Deming, de Feigenbaum, como algunos de los ejemplos de autores que se van por esta perspectiva. Veamos la segunda perspectiva que también vamos a aplicar en nuestro proyecto. En esta perspectiva dice, la calidad puede ser concebida como cualidad de un objeto. Esto significa que un producto o servicio va a tener siempre esa cualidad implícita, incorporada, ¿no? Y esa cualidad puede tenerla en mayor o menor grado en medida en que esté en conformidad o dentro de un patrón o molde, como hablaban los griegos, o norma de referencia. Y entonces ahí puede haber el punto de vista del productor o el punto de vista del consumidor. Entonces, en definitiva, yo tomo un objeto. Este objeto ya tiene ciertas cualidades. Por ejemplo, yo tomo se me ocurre un balón de fútbol, ¿no? Entonces tomo este objeto y tiene ciertas cualidades como el diámetro del balón, la presión que tiene el balón, la dureza, el material, etcétera, ¿no? Entonces, para cada una de esas cualidades, yo veo con qué grado cumple
la norma. Estoy segura, no conozco, pero seguramente existe alguna norma o especificación que deben cumplir los balones de fútbol, por ejemplo, para ser balones oficiales del campeonato mundial. Entonces, seguramente ahí dice, tiene que ser de diámetro tal, tiene que ser de espesor tal, tiene que tener tal presión de aire, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos cualidades y valores están dados por la norma, el molde. ¿Sí? Y entonces tomo un balón y otro y otro y otro y todos esos balones los comparo contra lo que dice la norma y solamente aquel o aquellos que cumplen a cabalidad con la norma los certifico. Y digo, sí, el balón hecho por Nike, ese sí se puede usar en el Campeonato Mundial de Fútbol porque ese sí cumple con la norma establecida. ¿Sí? Entonces, esa es un poco esta versión de perspectiva, esta perspectiva de la calidad en la cual lo que yo voy es cualidad por cualidad, comparando el nivel de cumplimiento contra lo que me dice la norma, patrón o molde. ¿Sí? A esta segunda categoría corresponden, por ejemplo, las definiciones propuestas por Crosby y por la misma ISO 9000, donde la 9001 es una de las normas que forman parte de la familia que en general se llama ISO 9000, sino que dentro de la ISO 9000, la más famosa y que es a la final la que sirve para certificarse es la ISO 9001. Entonces, nosotros no vamos a ponernos en la discusión conceptual de cuál perspectiva es la mejor o de cuál definición de calidad es la mejor. Nosotros vamos simplemente a tratar de que nuestros productos de software cumplan con ambas perspectivas, tomando como referencia, molde, patrón o norma, específicamente lo que establece la norma ISO 25000. En este mapa mental vamos a ver entonces un pequeño resumen para ya ir terminando esta parte de calidad general y poder entrar a estudiar la calidad ya específicamente en términos de software. Tenemos entonces que las definiciones que se han dado son la definición de Deming, que dice un producto o servicio posee calidad, se ayuda a alguien y tiene un mercado sostenible. La definición de Crosby, que dice que calidad es la conformidad con un conjunto de especificaciones. La definición de Taguchi, que dice la calidad se da por la mínima pérdida que el producto ocasiona al consumidor, a la sociedad en general, desde que sale de fábrica. La definición de Juran, que es muy cortita y decidora, la calidad es adecuación para el uso. La definición de Feigenbaum, que dice básicamente que se basa en la experiencia real de un cliente y se mide en función de requisitos. Y finalmente tenemos la serie de normas ISO 9001, que nos dice el grado en que un conjunto de características inherentes a un objeto cumple con una especificación. Con eso terminamos esta partecita y vamos a hacer una pausa de unos 5 minutitos para abrir un conjunto de diapositiva. Retomamos 3:20.
chicos. Yo sé que dije una pausa de 5 minutos, pero como les comentaba, estaba con una llamada y una situación que necesito resolver. Mañana les he de comentar más en detalle de qué se trata, pero les voy a pedir que me disculpen. Vamos más bien a cerrar ahorita la clase para yo poder hacerme cargo de esa situación y mañana retomamos a la hora normal. Nada más voy a dejar de compartir pantalla y tomar la fotito de la clase de hoy. Les agradezco mucho y me disculpo, pero de verdad necesito resolver un asunto urgente y mañana nos volvemos a convocar. Incluso como vamos a empezar un nuevo tema, tampoco quiero dejarlo a medias. Entonces, les agradezco mucho y aprovechen el tiempo y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego. luego. Gracias con todo. Gracias. Gracias, Hasta Inge. luego.